Diversiones. Tu marido, hija mía, es el dueño y señor no solo de tu corazón, sino también de toda tu vida, con sus días y con sus noches. Tú eres la mujer de todas sus horas. Por eso debes darle gusto siempre y en todo lo que no sea una ofensa a Dios, o un peligro para el porvenir tuyo o de tus hijos. Pero entonces, al negarte, debes siempre hacerlo sin herirlo, repitiéndote que únicamente debe ser para cosas ilícitas, pero jamás debes negarte por egoísmo o comodidad tuya. Y ahora, hija mía, antes de hablarte de las diversiones con respecto al matrimonio, no puede menos de recordar a tu padre, para decirte que él y yo llegamos a vivir tan compenetrados uno en otro, a amoldarnos uno al otro y a avenirnos tan bien, que no solo éramos marido y mujer, sino que también éramos dos camaradas inseparables, que cambiábamos comentarios e impresiones de todos los espectáculos, y que nos aveníamos tan bien, que ya no nos gustaba salir solos o con amistades, sino siempre uno con el otro. En Londres, París, Italia, Estados Unidos, España, por todos los sitios donde fuimos lo hicimos juntos. Visitamos en cada ciudad todo lo que había de más notable. Él no alarmó jamás de intento mi pudor. Yo no me escandalicé jamás cuando tropezamos con algo escabroso. Y en nuestras horas quietas tuvimos siempre recuerdos hermosos e interesantes para embellecerlas. Museos, conciertos, teatros. Pero he hablado ya mucho de mí. Hablemos ahora de ti y de tu posible marido. A los hombres, hija, les gusta por lo regular divertirse, viajar y pasearse. Les gustan todas las diversiones y más aún las que son un poco picantes. Así son los hombres. Y como el escandalizarlos por ello no sirve para cambiarlos, sino para hacerlos hipócritas, veamos qué es lo que la esposa debe hacer. A los maridos recién casados les gusta mucho salir a todas partes con su esposa. Esta debe tener un tacto grandísimo para que su marido no solo siga conservando el gusto de salir con ella, sino que debe de arreglarse para ser no solo una grata compañera con la que se pasa agradablemente el tiempo, sino que debe procurar hacérsele indispensable a su marido para todas las diversiones y salidas. Cuando el marido diga, vamos a salir, jamás diga a la esposa, no, sino al contrario, siempre diga, sí, y tome interés por lo que quiere ver su marido y manifiéstele que el sitio a donde van a ir le hace a ella muchísima ilusión. Muchísimas veces, cuántas y cuántas, preferiría la esposa pasar esas horas descansando o entregada a la música o a la grata y suave compañía de un buen libro. Otras cuantas también preferiría comunicarse con sus amistades por la correspondencia o pasarse unas horas junto a las camitas de sus hijos contemplando aquellos ojitos cerrados dulcemente, aquellas manecitas suavemente abandonadas o aquellas entreabiertas boquitas que tenuamente respiran y sonríen. Pero el marido es el dueño de todas las horas de su compañera, y ésta ante el altar ya hemos visto que para ser una perfecta esposa ha renunciado a sí misma, haciendo una total y completa inmolación de todo su ser. Y el marido va a un concierto. Si la esposa le gusta miel sobre hojuelas, si no le interesa, procura aficionarse, conocer la vida de los grandes maestros de la música, las buenas obras que hablan de sus creaciones, en fin, aficionarse. Debe pues la esposa ir con su marido a donde él quiere ir, al cine, al teatro, comedia, ópera, conferencias, conciertos, varietes, museos, cabarets, revistas. ¿Revistas? ¿Cabarets? Sí, hija mía, también aquí debes de ir con tu marido. Es preferible que a estos sitios vaya tu marido contigo que solo o con amigos.
Yendo contigo, después de la función, os volveréis a casa a dormir y a descansar. Yendo él solo o con amigos, quizá alguna vez acabará por no desconocer el camino que condujera al camerino o a los camerinos de las artistas. Tú no le propongas jamás ir a estos sitios, tampoco le hables de ellos como antros de pecado, escuelas de perversión, semilleros de tentaciones, etc. A los maridos les gusta que sus mujeres sean virtuosas, pero no con una virtud árida e intransigente, sino con una virtud dulce y comprensiva. No hables tú jamás de ir a estos sitios. Si él te propone ir, tú con toda naturalidad dile, sí, ya lo creo que tenemos que ir allí, pero como es seguro que aún va a durar mucho ese espectáculo en los carteles, podíamos antes aprovechar para ver tal comedia, tal ópera, tal concierto, etcétera, etcétera. Te recomiendo que para estos cambios tengas mucha habilidad al proponer a tu marido algo que le compense, aunque sea en parte de lo que quería ver y que no le aburra. Por esto te recomiendo en la luna de miel un concienzudo estudio de las aficiones y los gustos de tu marido. Si él quiere ir a esa diversión, llegará el día en que te dirá al fin que es la hora de ir. Entonces tú con toda naturalidad ve con él. Una vez en el teatro no te escandalices, ni te disgustes, ni te enceles. Conserva el dominio de ti misma. Comenta con tu marido las combinaciones de luces y de colores, la belleza y arte de los decorados. Hazle fijarse en lo que de noble y artístico tenga el espectáculo. Que mira a las mujeres que en esos espectáculos suelen salir casi siempre con muy poca ropa. Déjalo que mire. Si te parece que mira demasiado, jamás lo molestes quitándole los anteojos o haciéndole reproches. Con suavidad y tacto, atrae sus miradas hacia la orquesta, los excéntricos o algún otro punto del espectáculo. Si te habla de las artistas, no le digas jamás que son bonitas o feas, ni te entusiasmes en uno u otro sentido al hablar de ellas. Si comentas con él entusiasmadamente su belleza, te expones a servir tú misma de reclame a esas mujeres. Si se las afeas, te expones a que tu marido crea que estás despechada o celosa. Si te elogia tu marido con entusiasmo a alguna o algunas de las artistas, tú contéstale con la mayor naturalidad. Sí, es o son bonitas. Claro que mucho también las embellece la pintura, los colores y las luces del teatro. O sí, no están feas así en el teatro, ahora que Dios sabe cómo se dan sus sentimientos y en sus educaciones. Y ya nada más no vuelvas a tocar el tema ni en pro ni en contra. Durante los entreactos, ten a tu marido bien entretenido hablándole de lo que sepas le interese, música, política, negocios, cosas y hechos relativos a su profesión. Sé siempre natural y no lo aburras tampoco con exceso de conversación, pues el efecto sería entonces contraproducente. Al salir del espectáculo en tu casa, sigue natural y como si vinieran de una conferencia científica. No comentes ni nombres, nada. Por lo regular, contra las apariencias, estos espectáculos son por los hombres vistos y olvidados. Si es así, no renueves ni provoques pecado o tentaciones. Si en el cerebro de tu marido o en sus nervios ha quedado alguna huella del espectáculo, con tu amor abnegado, cristiano y sincero, hazle olvidar. Ve poco a poco, sin que lo obligues ni lo aburras, desaficionando a tu marido de este género de espectáculos, pero esto sin esfuerzos ni violencia, sino dulce, paulatina y suavemente. Te repito que los hombres sensatos ven estos espectáculos por pasar el rato,
sin darles más importancia que la de un pasatiempo de unas horas. Por esto, no hay que mortificarlos con reproches que muchas veces no merecen ni con necedades. No te preocupes que tu marido contemple a aquellas mujeres con los anteojos de teatro. El querer privar de su libertad a los hombres es querer poner puertas al campo. Dios los hizo libres y no son las esposas las llamadas a esclavizarlos. Si estando contigo contempla a las artistas, mejor, señales que le importan solo como una curiosidad. Déjalo pues, y no lo molestes. Si le gustaran de otro modo y quisiera engañarte, no las contemplaría a través de los anteojos, sino cara a cara, y tampoco las miraría desde una lejana butaca, sino en su camerino o su casa, y esto lo haría cuando tú menos lo sospechases. Y si lo aburrías con celos extemporáneos, necedades y sandeces, aunque él no hiciera bien, pero tú, merecido te lo tendrías por haberlo orillado a ello con tu falta de tacto, de prudencia y de ternura. Así pues, hija mía, no des tanta importancia a la conducta de tu marido en esta clase de espectáculos. Ya te digo que con tacto y prudencia procures desaficionarlo. Entonces, cuando ya no sea mucha su ilusión por esta clase de diversiones, entonces si sale bien, pero con tacto, método y poco a poco, que le digas que esas diversiones son escuelas de perdición, etcétera, etcétera, pero siempre con naturalidad, jamás con mojigatería. Habrá quizás espectáculos que gusten a tu marido y a ti no, o viceversa. Aquí no puedo menos que volver a hablar de tu padre y yo. A él le entusiasmaban los toros. A mí no me gustaban ni pizca. ¿Por qué? Primero porque me molesta esa diversión basada en el tormento de los animales y la temeraria exposición de la vida de los hombres. Después porque la encuentro monótona hacia lo indecible. Siempre lo mismo. Capotes, picas, banderillas y a matar. Y así 6 toros. Y por un torero o una faena regular, 100 desastres. No, hija mía, los toros no me gustan. No obstante, a tu padre le gustaba que lo acompañase, y juntos vimos muchas corridas, y las comentábamos y acabé conociendo todos los lances del toreo, y nos entusiasmamos juntos, aunque yo no lo hacía por mí misma, sino por él. Y a él le aburrían los conciertos, y aunque por esto me abstuve yo de ir a muchos que apasionadamente me atraían, juntos también oímos muchos y muy buenos conciertos. En todo lo demás sí coincidimos, museos, conferencias, literatura, etc. Solo estos 2 espectáculos, toros y conciertos, separaban momentáneamente nuestros espíritus, pero ya te digo que tuvimos siempre, porque nos queríamos, el tacto suficiente para no contrariarnos a causa de ello. Sal siempre con tu marido, hazte el indispensable y no le molestes. Ahora veamos las diversiones respecto a ti. Si se gustan, no se las propongas jamás a tu marido cuando lo veas con ganas de descansar o de dormir. Tampoco se las propongas cuando lo veas afectado por una seria contrariedad, pues podría creer que lo que a él le afectaba a ti no te importaba. Cuando por algo que con tu marido se relacione, veas suspendida una diversión proyectada, no te enfurruñes. Al contrario, con tu resignación, tu dulzura y tu buen carácter, hazle a tu marido grata esta suspensión. Alguna vez tendréis que ir al teatro y una visita, una llamada a tu marido y se os estropeó la diversión. Paciencia y buena cara al mal tiempo. Quizá tu marido se fuera al teatro y tú te quedaras en casa con la visita. ¿Qué hacer? Nada, hija.
tomarlo con paciencia, naturalidad y resignación. Y al regreso del marido, en vez de reproches, decirle sin ironía, sino tierna y naturalmente: «Ah, hijo mío, qué bien hiciste en irte, siquiera tú aprovechaste la diversión». Si te da corajillo el pensar que él se divirtió y tú cargaste con aquel deber social, domínate y no hables más del asunto. Si él te elogia la diversión y a ti te dan ganas de verla, dile sinceramente: «Qué lástima que me quede, si la repiten, ¿me podrás llevar aunque tú ya la hayas visto? ¿O quieres que invite a alguien que tú me digas para que me lleve?». Pero nada de mal humor. La vida es tan corta, hija mía, y la felicidad dura tan poco, que no vale la pena sembrarlas de pueriles amarguras. Otras veces tendrás ganas de ir a determinado sitio y tu marido a otro. Ve pues siempre a donde quiera tu marido. Al principio te costará vencerte, pero después verás que poco te cuesta ya hacer solo lo que tu marido quiera. Hay mujeres tan inteligentes que acaban siendo ellas las que mandan, sin que el marido se lo sospeche. Si tú eres de estas, aún mejor. Pero para llegar a esa finalidad hay que tener un gran tacto y un talento en extremo privilegiado. También, según sea el marido, pues hay hombres tan indomables y tan personales que nada y nadie es capaz de cambiarlos. Para terminar este capítulo, que va siendo ya muy largo, te voy a contar un sucedido. Había ido un matrimonio a ver una revista en un teatro de un barrio nada santo. Llegaron cuando aún no empezaba el espectáculo. Ocuparon sus butacas correspondientes. Poco después se sentaron junto a ella otro matrimonio formal y junto a él dos mujeres galantes. Él era guapo y simpático, ella inteligente, equilibrada, sensata y enamorada sinceramente de su marido. Empezó el espectáculo y ella comenzó a fijarse disimuladamente en ciertos manejos de la vecina de su marido, para atraer sobre ella la atención de éste. Aunque el marido era un perfecto caballero, como la vecina, aunque muy pintada, era muy elegantísima y bellísima mujer, pues el marido, hombre al fin, acabó fijándose más de lo conveniente en ella. Durante el acto la esposa no hizo ni dijo nada. Terminando después de un ratito, la esposa con toda naturalidad dijo a su marido: «Si vieras fulano, aquí un nombre cariñoso que en intimidad daba a su marido, qué mal veo. Delante de mí hay una persona más alta que yo que me impide ver. Estaba pensando que como tú eres más alto que yo, si quisieras cambiarte a mi asiento, pero esto si quieres, pues si no ya me arreglaré para ver lo mejor que pueda». El marido le contestó enseguida que sí, y cambiaron de lugar, quedando la esposa junto a la vecina consabida. Durante el segundo acto ya no hubo nada temible. En el entreacto, al hablar el marido con su esposa, sus ojos tropezaron con su ex vecinita, que empezó un flirt. La esposa hizo la que no sabía nada y pidió a su marido un periódico para entretenerse en la espera. El marido llamó al chico que los vendía y dijo a la esposa que escogiera el que quisiera. Ella escogió dos, procurando que fueran más del gusto de su marido que de ella. Se fue el vendedor y ella se puso un periódico en la falda y empezó a hojear el otro, procurando hacer con él suave y disimuladamente un biombo que interrumpiera el posible flirt. El marido cogió el otro periódico y así se entretuvieron hasta que terminó el entreacto y comenzó el último acto, el cual pasó sin contratiempo ninguno. Al terminar, el marido ya ni se acordaba de su vecina. Esta, viendo que no hubo caso, no se preocupó más de aquel caballero. Y la esposa, humilde y dulcemente, salió muy satisfecha, cogiéndose el brazo de su esposo con gran ternura y hablando con todo cariño con su marido, que no sospechó nada de la cesión diplomática que había efectuado.